hay algo como muy importante para nosotros y creo que es la función de todo lo que estamos haciendo. Nuestro canal de YouTube o nuestro equipo también en cuanto a jóvenes es refugio creativo. Y es importante que nosotros como que podamos tener concreto y claro qué es para nosotros refugio en el sentido de Dios como representación de ese refugio. Entonces, para empezar, para ustedes, ¿qué es un refugio? Entonces, Isa, para ti, ¿qué es? Cuando te escuchas la palabra refugio, ¿qué se te viene a la cabeza? Es como un lugar donde uno puede ir cuando está pasando diferentes cosas y es el lugar donde uno se siente seguro, donde se siente confiado y ese lugar se vuelve como un refugio. Uh-huh. Yo veo que un refugio, o sea, yo lo he sentido varias veces, también lo he podido ver, y es que cuando, por ejemplo, uno está muy abrumado con, no sé, responsabilidades, con pensamientos, con todo eso así, uno quiere buscar algo en donde esconderse, ¿sí? En donde como sentirse libre de todos esos pensamientos. Entonces lo que se me viene a mí es un refugio en el que nosotros entramos y dejamos todas esas preocupaciones afuera, en un lugar en el que podemos estar seguros. Uh-huh. ¿Alguno más quisiera decir qué es para ustedes refugio? Pues para mí un refugio, cuando me dicen, hey, vamos a un refugio, pues yo pienso como en algo firme, no sé, como las torrecitas de un castillo, algo así. Yo pienso como en esa parte como, sí, como ese refugio al que tú puedes ir cuando te sientes cansado, triste, que es ahí donde tú puedes como ser tú mismo, o sea, no tienes que fingir ser alguien, porque un refugio es donde puedes ser tú sin apariencia, sin estar pensando, ay, que dirán de mí, sino ser como tal eres. Uh-huh. Dani. Sí, para mí es como esa parte de que es como un gran castillo o un muro fuerte que me protege. O sea, para mí la palabra refugio yo la veo como algo que me rodea y me protege de, no sé, depresiones o problemas que a veces se tienen cotidianamente. Uh-huh. Por ejemplo, hay una parte en la palabra que dice que el Señor es nuestro refugio en la tormenta. Y como personas, en nuestras etapas de la vida, siempre vamos a pasar por distintas como cosas, ¿no? Como ya hemos hablado, hay personas que van a pasar por situaciones más duras que otras, pero sin embargo, siguen siendo duras, ¿sí? Para Aarón hay algo que es duro que de pronto yo no estoy viviendo, pero para él es duro y yo también tengo que ser como una amiga que sea refugio, ¿sí me voy a entender? Entonces, si yo tengo a Dios, yo puedo ser, no que yo tome el lugar de Dios, pero sí como esa forma de canalizar ciertas cosas del Padre cuando un amigo necesita de mi ayuda, ¿sí? Porque incluso podemos encontrar refugio en otras situaciones que nos pueden alejar del corazón del Padre, que eso lo vamos a hablar en otra parte, en otro capítulo, pero qué lindo es que nosotros podamos encontrar ese refugio en medio de la tormenta en nuestro Padre, ¿cierto? Entonces, es importante empezar como a conocer y a desarrollar un corazón que aún en medio de la tormenta, en medio de los temores, en medio de los miedos, no escoge alejarse de Dios, ¿cierto? Porque hay situaciones así, hay situaciones donde se empieza a pasar por situaciones horribles, duras, digamos lo que vemos hoy en día, depresiones, ansiedad, estrés, bueno, tantas cosas que vemos que en vez de buscar un refugio en el Padre, se encuentra es en otro lado. Y hoy es hora de mostrarle como a las generaciones, a las familias, a los jóvenes, a los niños, que no hay refugio más hermoso que el Padre. Entonces, por ejemplo, hablábamos de unas historias muy lindas que encontramos en la palabra y que las encontramos como un ejemplo en nuestra vida, ¿cierto? Como la historia de David. ¿Por qué David para ti es un ejemplo de buscar a Dios como refugio? Para mí es porque cuando Saúl lo estaba como persiguiendo y pues todo lo que él estaba haciendo como tal, Saúl a David, pues él no dijo como que ay, yo voy a ir contra él vengativo, sino que encontró un refugio en Dios y dijo como que, o sea, no es también hay que ver como la parte del respeto, yo la veo de esa manera, y porque también tuvo temor de tocarlo. Uh-huh. Es porque también estuvo su refugio en Dios, porque si no hubiera ido contra él y bueno, etcétera. Pero encontrar un refugio en Dios, como decir, esto no me va a cargar, esto no me va a afectar, porque en Dios estoy seguro.
Y eso fue lo que hizo David. ¿Quién más? Creo que, bueno, podemos ver que en una parte de la Biblia nombra cuando David se esconde en una cueva. Y como ese momento no fue como ay, el apartado, sino ahí él pudo haber encontrado un refugio en el Padre, un momento de comunión donde se alejó de las demás cosas que lo podrían estar afectando. Y en ese momento de intimidad él pudo encontrar ese refugio. También hay una historia y es la de Daniel. Y me gusta mucho la historia de sus tres amigos, de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos tres junto con Daniel fueron llevados a una ciudad que pues nada que ver con los hijos de Dios. Entonces uno, por ejemplo, en muchas situaciones diría, ¿puede haber un refugio en esta circunstancia? ¿O puede haber un lugar seguro en medio de tanta catástrofe, por así decirlo? Y es que cuando los tres amigos fueron echados al horno de fuego, ellos siempre tuvieron presente a Dios, siempre tuvieron presente que ellos no estaban solos, y es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces decimos, no, estoy solo en esto, estoy solo en esta lucha, en este pensamiento, y no es así. Para empezar tenemos a Dios, que es lo mejor que podemos tener, y ellos tres cuando clamaban a Dios, cuando pensaban en Él vino a ellos y los guardó en medio literalmente del fuego. Entonces creo que es muy tremendo ver cómo Dios puede manifestarse como refugio en medio de algo que uno piensa que puede ser imposible. O sea que nosotros podemos encontrar a Dios como refugio, literalmente, digamos, en oración, en la palabra, o sea, teniendo la certeza que el Padre puede estar, bueno, no puede, sino que está con nosotros, ¿cierto? Cuando salimos, Dios guárdame, ¿cierto? Esa certeza de que yo sé que Él está en medio de mi vida, pero también podemos encontrar a Dios como refugio en nuestros amigos. Cuando sabemos rodearnos de verdaderos amigos, encontramos ese refugio. Cuando uno puede correr y decir, mira, me está pasando esto, es Dios en medio de ese amigo que me va a dar un consejo, ¿cierto? Que me va a dar una solución o simplemente me va a escuchar, porque a veces uno solo necesita que lo escuchen, ¿cierto? Uno no quiere que lo aconsejen, yo solo necesito que me escuches. Y es también saber a dónde estoy yendo a que me escuchen. Entonces, cuando sé quiénes son mis amigos, como Daniel, estoy corriendo a mi refugio, o sea, a Dios. Entonces es importante saber dónde encuentro a Dios primero, ¿cierto? Y quién es esa representación también de ese refugio. Entonces, por ejemplo, veíamos a David, y ahorita que Vale estaba hablando un poco de David, también me recordaba un poco cuando ustedes se acuerdan cuando David termina por allá en una cueva, ¿cierto? Y bueno, él pasa por muchas cosas, pero luego se encuentra con un montón de hombres. ¿Y cómo estaban esos hombres? ¿Cómo estaban esos hombres, Dani? No, pues creo que estaban sin refugios. La palabra correcta es, creo, sin refugio. Lo veía de esta forma, que al encontrar a esos hombres es como si no se hubieran refugiado en Dios, sino que se estuvieran refugiando entre sí mismos. Sino que, y eso es otra cosa, que a veces no nos refugiamos en los lugares correctos, de saber refugiarnos siempre en Dios. Y ellos estaban como cansados, amargados, ¿qué más? Endeudados, tristes, hambrientos. ¿Y cómo estaba David? Pues David también estaba oyendo, él no fue allá como el rey David, venga, los voy a solucionar todo, ¿cierto? Él estaba en su proceso y él también estaba muy probablemente triste, ¿cierto? Cargado, cansado de correr, pero él, ¿dónde encontraba su refugio? Su refugio era Dios. Y siendo su refugio Dios, aún pasando por un mal momento, él fue el refugio para muchos hombres, ¿cierto? Él se convirtió en un gran líder de ellos, aún él también pasando por un mal momento, se convirtió en el líder, por decirlo así, o en ese ejemplo a seguir de estos hombres, porque él dijo, a ver, Dios es mi refugio, yo estoy pasando por este mal momento, pero tienes la opción de, o decir, no, yo estoy igual que ustedes, estoy en la inmunda, a mí ni me pregunten, ¿cierto? O tienes la opción de, ok, yo estoy pasando por un mal momento también, pero en ese mal momento que le estaba pasando, él empezó a madurar su corazón y a encontrar a Dios como su roca. Ustedes se acuerdan del Salmo 18, que él dice, tú eres mi roca, tú eres mi salvación, ¿cierto? Tú eres mi castillo, ¿cierto? Mi refugio. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Y se tomó
sus herramientas, su fe, la puso y dijo, sí, yo estoy por ese momento, pero también voy a ayudar a estas personas a salir de ahí, ¿cierto? Y se convirtieron en grandes personas después. Entonces podemos ver que el refugio, cuando yo encuentro a Dios como refugio, no me desenfoca de mi propósito y no me desenfoca de lo que yo he venido a hacer a esta tierra, porque dice, ok, yo estoy pasando por malos momentos, pero no me desenfoco. ¿O ustedes qué piensan de eso? No, yo creo que todos fuimos enviados aquí con una meta, con un propósito. Y sí, la queremos cumplir, pero también debemos tener esa misericordia con los demás, ¿sí? Porque muchas veces hay personas más hundidas que, por ejemplo, nosotros. Tenemos un problema, pero hay personas que tienen problemas todavía mucho más grandes. Entonces creo que Dios llama a que los que lo conocemos, a los que tenemos comunión con Él, podamos manifestarlo a Él como refugio, ¿sí? Y eso es lo chévere de tener amigos, de que entre todos hay un refugio, ¿sí? Y más grande aún, porque si tenemos un problema no hay necesidad de pasarlo solo. Si tenemos a nuestros amigos, vamos a tener un buen refugio, un lugar en donde estar seguros. Lo que hablan sobre el Salmo 18 es, muchas veces se lee como porque sí, pero digamos ver cómo en ese momento se sentía David y cómo empieza a nombrar al Padre como su roca firme, como su fortaleza, como su libertador, como su alto refugio. Y es como muchas veces, como lo decías, uno puede estar pasando por cosas malas y puede que busque refugios y muchas veces está buscando refugios que no son correctos. Entonces, como es importante aprender a identificar esos refugios que el Padre nos da, digamos también como lo nombraban en amigos, también sabernos rodear de amigos, porque si no puede que esos amigos no nos van a dar un refugio de verdad seguro, sino que vamos como a ir a desahogar esas cosas que nos están pasando en cosas que no son correctas. Entonces aprender a también rodearnos para que en esos momentos difíciles también, cuando el Padre nos manda refugios como amigos, como personas que nos escuchan, sean personas que también tienen a Dios como refugio primeramente. Exacto, y sobre todo también, eso es importante saber, si Dios es mi refugio, lo encuentro en mi intimidad con Él, pero también, ¿cuáles son mis amigos, cierto? También cuando corro a unos papás que me dirigen al camino del Señor, ¿cierto? Familiares que también me ayudan a acercarme más al Padre, o sea, saber cuándo debo correr a mi mamá, ¿cierto? A mi papá, a mis autoridades también en la iglesia, y si incluso de pronto yo no estoy yendo a una iglesia o yo no encuentro como ese refugio en mis papás, ¿cierto? O sea, ese adiós en ellos, porque muchas veces pasa, hemos visto historias tristes donde uno dice, ¿en serio? ¿Cierto? Las hemos visto. Entonces, que también las personas puedan empezar a buscar y decirle a Dios, bueno, Señor, ¿dónde yo puedo encontrar un lugar? ¿Cierto? Porque hay lugares como la congregación, donde Dios nos pone, que también son ese refugio donde encontramos a Dios, y empezar a decirle, bueno, Señor, ¿a quién me puedo acercar para yo poder soltar esto que cargo? Porque hay gente que carga con tristezas de años, con traumas de años, que tal vez ha corrido a lugares o a personas que no las llevaron al lugar correcto. Entonces, qué lindo es que nosotros desde muy jóvenes podamos buscar a Dios, ¿cierto? Buscarlo en los pequeños detalles, en la intimidad con Él, pero también buscarlo en esas personas que nos rodean. Sí, pues como están diciendo, que saber con quién decir las cosas, porque hay personas de pronto que nosotros podemos decir, no, yo puedo contar con él, pero en realidad eso sí es verdad lo que estoy diciendo, que sí puedo contar con él, porque a veces van y esparcen ahí sí ya se forman un chisme, comienzan a esparcir un chisme, sabiendo que uno lo que quería era que lo escucharan, que desahogarse con esa persona, pero en realidad termina siendo un problema para mí, porque no lo conté a la persona correcta. Entonces siempre buscar esas fuentes correctas a donde yo puedo decir, no, mira, me siento mal, me siento frustrado, más no ir a esas fuentes donde te van a decir, mira, estás frustrado, y no que tú eras el tan querido de Dios. Entonces es como tener eso en cuenta. Creo que algo también que se conecta con lo que dice Dani es que nosotros debemos poner completamente nuestra confianza en Dios.
y hacernos conscientes de que nuestras fuerzas no vamos a lograr algo, ¿sí? Es porque Él nos lo permite, Él nos da la fuerza para hacerlo. Y es que poniendo la confianza en Dios nos damos cuenta que Él nunca miente, Él nunca decepciona, nunca retira una palabra de lo que dice. Como decía Dani, muchas personas van a venir a juzgar, muchas personas van a venir a decir que no se supone que tú eras el fuerte de acá, o que no se supone que tu vida está hecha, por así decirlo. Y es que esa es la naturaleza humana, siempre va a venir un juzgamiento por algo. Pero si nosotros confiamos en Dios y nos establecemos en Él como nuestra roca, 100% seguro no vamos a recibir ninguna decepción por parte de Él, sino que vamos a ver un gran resultado, porque si Él ve que nosotros confiamos en Él y le entregamos nuestro proceso, Él no solo se va a encargar de resguardarnos en su refugio, sino que también nos va a sanar, nos va a cuidar, nos va a ayudar a recuperar. Entonces creo que eso es importante también. Y creo que también es importante resaltar que obviamente son importantes los amigos, los familiares, pero hay momentos donde, como dice Aaron, sí nos vamos a encontrar solos. Y hay situaciones donde las personas pasan por cualquier cosa, tanto ellos personalmente como, digamos, en la humanidad. Hay gente que dice, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios permite esto? Pero pues no se dan cuenta que no es Dios. Es como Adán y Eva. Dios los dejó en el Edén y les dijo, hagan esto, no hagan esto, y ellos se fueron a hacer todo lo contrario. ¿Por qué no saca del Edén? Pues ustedes, sí, fue por sus actos. Entonces la humanidad hoy en día está pasando por tantas cosas horribles, y a lo largo de los años ha pasado por tantas cosas horribles, es por la decisión de sacar a Dios de sus vidas, ¿sí? Y no porque Dios diga, ahora les va a castigar, no, sino que en el momento que uno decide refugiarse en otra cosa, o decir, sacar a Dios de su vida y decir, no, Dios no más, Dios es el culpable de esto, pues es decisión propia, ¿sí? Entonces, es importante darnos cuenta de que aun cuando las cosas no vayan bien, aun cuando estemos solos, porque hay momentos donde sí nos vamos a encontrar sin amigos, hay momentos donde vamos a pasar, donde decimos, me siento solo, o sea, estoy sin amigos, donde tal vez los familiares también van a decir, lo siento, ya acá no podemos hacer más, o simplemente te dan la espalda, y solo nos vamos a encontrar con Dios. Y por más de que el ser humano, hablemos del humano, del hombre, de la mujer, creación de Dios, por más de que tratemos de huir de ese refugio, de la única solución de nuestras vidas, por decirlo así, que es el Padre, siempre vamos a dar vueltas, ¿sí? Y por más que digamos, no, yo quiero buscar otro refugio que no sea Dios, siempre lo vamos a encontrar a Él. Entonces no hay nada más lindo que saber que aun cuando estemos solos, no lo estamos completamente, porque está Dios. Pero el único que elige si Dios es mi refugio, soy yo como humano, ¿cierto? Entonces, qué lindo es que nosotros podamos decir, hay una palabra, creo, en la Biblia que dice que aunque, pues sí, hay una que dice, aunque padre y madre me dejen, ¿qué es? Con todo Dios me va a recoger, ¿cierto? Aunque yo esté sola, aunque me abandonen, bueno, aunque ya no tenga nada, lo único que voy a tener siempre es a Dios. Entonces, qué lindo es que sepamos desde muy jóvenes, desde muy pequeños, que nuestro refugio y lo único seguro que nosotros tenemos en esta vida es a Dios. Y que si a Él lo tenemos, entonces, ¿qué tenemos? Todo, ¿cierto? Entonces, es muy importante que desde jóvenes nosotros lo sepamos. Que cuando estamos en momentos difíciles lo tenemos a Él, y cuando estamos en nuestro mejor momento lo tenemos a Él, porque incluso hay personas y el ser humano en sí, cuando está acá en lo alto, también nos olvidamos de Dios, y pues esa no es la idea. La idea es que nosotros entendamos que Dios es el centro de todo. Cuando Pau decía lo de cuando padre y madre te dejaron con todo, yo te recogeré, me veía también la palabra de aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces lo relaciona de esa manera porque podemos atravesar por maneras muy difíciles, por cosas que uno dice como que, o sea, quiero gritar, quiero salir de aquí, pero si ponemos nuestra mirada en Dios, ahí en ese, va a ser nuestro descanso, va a ser ese reposo que vamos a necesitar, porque el refugio no solamente es un lugar donde te sientes seguro, sino también es un lugar de descanso.
Ujú. Y ahí es donde necesitamos descansar y donde encontramos esa paz inexplicable. Bueno, chicos, ¿qué mensaje, sea un mensaje que nazca en su corazón o un versículo de la Biblia, ustedes le dirían a una persona que hoy necesita saber que Dios es su único refugio seguro? Bueno, pues yo tengo uno muy presente, Ujú. muy presente porque es que yo también tuve que usarlo un día. Ujú, Y es echar toda vuestra ansiedad sobre mí, ujú. que yo me hago cargo de vosotros, ¿sí? Algo así decía el versículo. Sí. Pero el caso es que pensándolo, muchas veces uno se carga con cosas innecesarias, ¿sí? Y pues Dios no quiere vernos alzando una maletísima porque Él nos quiere ver libres. Ujú. Y pues como lo decíamos antes, Él es el que se encarga de librarnos de todo lo que tenemos. Entonces, echar nuestra ansiedad sobre Él es reconocer que solo Él puede ayudarnos, que solo Él puede sacarnos de ahí. Entonces ese versículo lo tenía en mente. Dani. Pues yo tenía el versículo de cuando Jesús les dice, creo que dice a la multitud, que le dice que se descarguen, que dice sus cargas sobre mí y que lleve mi yugo y mi carga que es ligera y fácil. Entonces lo llevaba mucho a eso porque a veces nos ponemos a cargar, así como decían, una maleta grandísima, pero en realidad Dios quiere que cargue esa maleta o la estoy cargando por mis propias fuerzas y solo quiero hacerlo porque así porque así me ha tocado. Pero en realidad no es así, sino que es conforme a lo que Dios ha hecho en mí y llevar el peso correspondiente que tengo que llevar y no llevar la carga de alguien más. A mí se me viene el versículo de Jehová es mi escudo y mi fortaleza. Y pues un escudo es algo que te protege, no es un refugio. Entonces, por más de que estemos atravesando momentos como que uno dice como que no más, o que uno se siente también triste, porque de la nada uno se siente triste y ni sabe por qué, pero pasa. Entonces, entender que si entramos en Él, si vamos a Él, Él va a ser nuestro escudo, va a ser nuestra fortaleza y vamos a poder salir adelante y eso. Es como el versículo que decía Dani, de soltar nuestras cargas y llevarlas de Él, que son mucho más ligeras y fáciles de llevar, porque muchas veces nos cargamos de cosas que el Padre no nos ha mandado a cargar, sino que simplemente nos pusimos a cargarlas para nada. Entonces muchas veces esas cargas pueden ser ansiedad o bueno, las diferentes situaciones que se puedan dar, y pues el Padre no quiere que carguemos con eso, sino con la carga que Él nos ha dado, que como dices es más fácil de llevar y es mucho más ligera, y como también aprenderlo a buscar Él como refugio, porque muchas veces Él quiere ser ese refugio para nosotros, quiere ayudarnos, pero nosotros como que no damos ese paso, sino que nos quedamos ahí como queriendo solucionarlo nosotros solos. Sí, entonces es importante recordarle a nuestro corazón y a las personas que nos rodean que Él es nuestra roca y nuestra salvación, y que frente a eso pues no debemos temerle a nada. Entonces, bueno, yo creo que ya nos veremos en nuestro próximo capítulo, en el que vamos a estar hablando de los refugios que quieren tomar el lugar de nuestro Padre.